¿Alguien más quisiera compartirnos? Bueno, habíamos dejado un capítulo por ahí, un texto pendiente. Primera de Pedro 2:9. ¿Alguien lo puede leer? Está también la de Corintios, primera de Corintios 3:17. A ver, Nora, ¿qué dice? Si alguno destruye el templo de Dios, él mismo será destruido por Dios, porque el templo de Dios es sagrado y ustedes son ese templo. Wow, somos templo de Dios. Dios, ¿qué quiere decir eso de la iglesia, Nora? ¿Perdón? ¿Qué quiere decir eso acerca de la iglesia? ¿Qué nos quiere informar ese pasaje acerca de la iglesia? Pues de que nosotros con la palabra de Dios debemos de respetarlas, como nos dice todos, de respetarnos nosotros, respetar a los demás, y respetando esto estamos respetando la palabra de Dios. Ok, dice que será destruido, pero hay una parte muy interesante que acabas de leer. Dice que Dios habita en medio de su iglesia. Sí. Somos el lugar donde Dios habita. La iglesia es el lugar donde Dios habita, el templo. El templo, si recordamos el templo en el Antiguo Testamento, era un lugar muy central. El templo era el lugar donde se ofrecían sacrificios, donde Dios extendía su perdón a su pueblo, en donde había ese mensaje de que había perdón de pecados y donde Dios hablaba a su pueblo por medio de esa limpieza, por medio de los sacrificios. Y ahora Dios dice, ahora la iglesia es ese lugar en donde el perdón viene, en donde lo que Dios está haciendo está ocurriendo. Entonces, gracias Noah por leerlo. ¿Alguien más quisiera compartir? Queda pendiente un texto. Adelante. ¿Que lo lea? Es Sí. Primera de Pedro 2:9. Sí. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Wow. Eso es la iglesia. Real sacerdocio, nación santa. Todo ese lenguaje que está ahí es un lenguaje que viene ¿de dónde? Del Antiguo Testamento. Dios dice que la iglesia es el verdadero Israel. En donde Israel fracasó, Cristo viene y ahora la iglesia es ese verdadero Israel. Adelante, Pipe. Pipe, levantaste la mano. Buenas noches, sí. Primera de Corintios 12, del 12 al 27, nos habla de la iglesia como cuerpo de Cristo, ¿cierto? Donde cada uno de nosotros somos parte como miembros activos de la iglesia y donde Cristo es la cabeza de la iglesia. Es algo que me parece muy importante. Esto es el cuerpo de Cristo. Hablamos de que es templo de Cristo, es cuerpo de Cristo. Y vean, podemos hablar más pasajes acerca de qué es la iglesia. La Biblia usa varias metáforas para hablarnos de la iglesia. La iglesia es pueblo de Dios, la iglesia es cuerpo de Cristo, la iglesia es rebaño de Dios, la iglesia es la novia de Cristo, la iglesia es el templo de Dios y es real sacerdocio. Es aquellos que pueden ofrecer sacrificios delante de Dios ahora en Cristo, ¿no? Entonces, quiero preguntar algo. ¿Hay una definición única de la iglesia en la Biblia? ¿Hay una definición única de iglesia en la Biblia? ¿Existe eso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Existe una definición única de la iglesia en la Biblia? ¿Hay una página, hay un capítulo y versículo que nos den el concepto completo o básico incluso de qué es la iglesia? ¿Creen que existe eso conforme lo que acabamos de platicar? No. La iglesia es un concepto tan profundo, está tan arraigado en el corazón de Dios, que somos ingenuos si pensamos que alguien puede ser experto en iglesia. Somos ingenuos si pensamos que alguien puede ser experto cuando habla de iglesia. Entonces, hablamos de varias metáforas que la Biblia usa acerca de iglesia, como pueblo, como cuerpo, como un rebaño, como una novia, como un templo, como un real sacerdocio. Pero también es cierto que la iglesia tiene una naturaleza trinitaria. ¿Qué quiere decir?
que la iglesia comunica profundamente al Dios trinitario, al Dios totalmente personal del que la Biblia nos habla. La iglesia es una entidad espiritual. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia no es ninguna asociación, no es ningún club, no es ninguna organización. La iglesia es una entidad espiritual y como tal tiene un origen en Dios y tiene un propósito de parte de Dios. Entonces quiero invitarlos a que vayamos a los textos, Efesios del capítulo 1 del 3 al 6, un pasaje muy conocido quizá por algunos de ustedes. Dice: toda la alabanza sea a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos unidos a Cristo. De aquí viene lo interesante. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo, de manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros, los que pertenecemos a su Hijo amado. La iglesia es idea de Dios Padre, está concebida en el corazón de Dios la iglesia. La iglesia no es un parche del pecado, la iglesia no es un accidente en la historia de la redención, la iglesia es el plan de Dios. La iglesia es el plan de Dios para el mundo. Alguien ha dicho que la iglesia no es para el mundo, sino que el mundo es para la iglesia. El final de la historia, de la gloriosa historia de toda la Biblia, termina en una gran boda y la esposa es la iglesia. La iglesia tiene un protagonismo también bastante central en la historia de la redención. Entonces, es concebida por el Padre, no como un accidente, no como un parche, no como un curita, no. La iglesia es concebida en el corazón de Dios justo antes. Y eso es muy interesante. La iglesia no es un remedio para la caída. La iglesia formaba parte del corazón de Dios porque antes de la fundación del mundo estaba en la mente, en el diseño de Dios. Podríamos discutir mucho acerca de la predestinación y de la elección, pero no es el punto aquí. El punto aquí es que la iglesia es una realidad que estaba, es un pueblo, es una comunidad que estaba en el corazón de Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, es una entidad espiritual. También es edificada por el Hijo. ¿Alguien puede leer Mateo 16, 18? Es un pasaje también bastante conocido. Alguien puede leer Mateo 16, 18 y vámonos con alguien más que ya vaya buscando Efesios 2, 19 al 22, por favor, para que vayamos optimizando el tiempo. ¿Alguien tiene Mateo 16, 18? Sí, dice: yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces, está en el corazón del Padre. Y la iglesia es edificada por el Hijo a través de su vida, de su muerte y de su resurrección. La idea del Padre, la idea que estaba en el corazón del Padre, es posible a través de lo que Cristo ha hecho al dar su vida por nosotros. Por eso cuando Pedro dice esa declaración: tú eres Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa declaración es la roca sobre la cual está edificada la iglesia. Entonces, toda iglesia, toda comunidad del Evangelio refleja esta verdad, que la iglesia nada puede detenerla, ni una pandemia, ni la persecución, ni el anticristo, ni la bestia, ni nada puede detener a la iglesia, porque el poder de la muerte, el poder del Hades no puede conquistar a lo que Dios ha unido. Entonces, vemos cómo Dios... Esta entidad espiritual que es la iglesia es edificada por el Hijo y estaba en el corazón del Padre. Y por último vamos a Efesios 2, 19 al 22. ¿Alguien puede darle lectura, por favor? Yo lo tengo. Sí. Dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, y en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Gracias. Dice, para que la iglesia sea esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Es interesante esta declaración porque ustedes recuerdan cómo Génesis capítulo 1 dice que el Espíritu Santo, ¿dónde estaba? ¿En medio de qué? En medio del caos, del desorden. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y había un caos ahí. Y ahora la iglesia tiene la bendición de que el Espíritu repose sobre la iglesia. ¿En dónde está el Espíritu de Dios? Si preguntamos, el Espíritu de Dios está en donde está la iglesia. ¿En dónde está el Espíritu de Dios? Ahí es donde habita. Entonces vean, la iglesia es una entidad espiritual y algunos teólogos han llegado a hacer estas declaraciones que Dios creó. ¿Por qué Dios creó el mundo? ¿Por qué Dios creó la iglesia? Dios estaba solo, Dios se sentía triste, Dios necesitaba que lo adoraran, Dios estaba ahí de ocioso. ¿Por qué creen que Dios nos creó y creó la iglesia? Dios ya experimentaba comunidad y amor. Cuando Jesús es bautizado, ¿cuáles son las declaraciones de Dios sobre él? Este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y cuando Jesús se refiere a su Padre, dice que su Padre lo ama desde antes de la fundación del mundo también. Entonces, la Trinidad en sí mismo es una comunidad en donde hay amor, hay servicio, en donde es la comunidad a la que todos queremos pertenecer. Actualmente vivimos un tiempo en donde se habla mucho de comunidad y de estar juntos y de todos estos mensajes, ¿no? Lo que esa gente no sabe es lo que el corazón de todo ser humano anhela por medio de esos mensajes de comunidad, de estar juntos, de tener una red de apoyo y todo eso, se remonta hasta antes de la creación misma, porque la Trinidad nos comunica eso. Ahora, la iglesia es una extensión de cómo aquellos que no son Dios llegan a tener comunión con Dios, el Dios trinitario, el Dios que tiene amor, servicio, adoración y que no necesita de nadie más. La iglesia es la invitada de honor a formar parte de esa comunión que ya existe en la Trinidad. Si nos damos cuenta de estos tres mensajes que vimos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la iglesia toma su identidad de la comunión, del amor, de la realidad que ya existe en la Trinidad. Entonces es una entidad espiritual. ¿Qué es lo esencial de la iglesia? ¿Qué es lo que, vean, cuáles son las características básicas de una iglesia? ¿Alguien quiere opinar aquí? ¿Qué no puede faltarle a una iglesia? A ver, quisiera escuchar que comentáramos algo de eso. ¿Qué no puede faltarle a una comunidad que se denomina iglesia? ¿Qué no puede faltar a una comunidad que se denomina iglesia? ¿Qué es lo esencial? Principalmente un pastor, ¿no? ¿Un pastor? Ok. Un pastor tenemos por aquí. ¿Qué más? ¿Perdón? No alcanza a escuchar el último comentario, perdón. La piedra angular. Ok. ¿A qué te refieres, Jessica, con la piedra angular? Que es Jesucristo. Ok, o sea que tienen comunión con Cristo, es un grupo de personas que tienen comunión con Cristo, ¿de acuerdo? ¿Qué más es lo esencial? ¿Qué piensan que es esencial a la iglesia? Alabanza, música, alabanza. Música, ok. Tener los frutos del Espíritu Santo. ¿Los frutos del Espíritu son esenciales para una iglesia? Hablar de la palabra de verdad. ¿Hablar la palabra de verdad? O sea, compartir la palabra de Dios. Esta pregunta de qué es lo esencial de la iglesia es muy polémica, porque a lo largo de toda la historia muchas personas han pensado cosas distintas acerca de qué es lo esencial de la iglesia. Quiero compartirles un poco acerca de qué han creído varios cristianos a lo largo del tiempo, qué es lo esencial de la iglesia, y vamos a ver ustedes qué me dicen acerca de eso esencial. Los padres del... Creo que el pastor Mike está levantando la mano. Perdón, pastor, no te había visto. Como compartí esto. Adelante. No, solo iba a decir, pues, la palabra de Dios, el Espíritu Santo
y amor, sinceridad y hambre de Dios. Son Son cosas esenciales para Esenciales. una iglesia. Son esenciales para una iglesia. Tenemos estas grandes fundamentos que están claros en la palabra, ¿no? Pero realmente nadie se ha puesto de acuerdo acerca de qué es lo esencial acerca de la iglesia ahí. Pero si hay elementos, piedras, hay estos bases que están ahí firmes acerca de qué es lo esencial de una iglesia. En los primeros años de la iglesia se redactaron varios documentos que han persistido a lo largo del tiempo, que son algunos credos, ¿no? El credo niceno habla acerca de lo esencial de la iglesia como una iglesia santa, católica, en ese sentido de universal, y apostólica, ¿no? Los padres de la iglesia pensaban que lo básico de la iglesia era estos elementos, ¿no? Una iglesia unida, una iglesia que fuera santificada, una iglesia apostólica, o sea, que se basara en la enseñanza de los apóstoles. Ellos consideraban muy importante estos aspectos, ¿no? Ahora, tenemos, por ejemplo, en la Reforma trajo también luz acerca de lo esencial, ¿no? Acerca de tres cosas: la predicación de la palabra, los sacramentos y la disciplina. Esta era como la enseñanza de qué es lo esencial de una iglesia. Para la mayoría de la gente de la Reforma era que se exponga la palabra de Dios, que se pongan los sacramentos y la disciplina eclesial, la disciplina de la iglesia, ¿no? Nos damos cuenta que quizá diferiríamos con ellos en algunas cosas, ¿no? Yo le preguntaría, por ejemplo, a los de la Reforma: oye, ¿qué hay de los dones del Espíritu Santo? ¿Qué hay acerca del servicio a las personas que rodean esa comunidad, ¿no? O sea, hay varias cosas y nos damos cuenta, cada una de estas personas que afirmaba algo esencial, siempre dejamos algo fuera, ¿no? Entonces, en el tiempo de los puritanos, que es un tiempo posterior a la Reforma, ellos decían lo esencial de la Reforma, pero ellos se daban cuenta que faltaba algo. Ellos se daban cuenta que había frialdad en el corazón de algunas personas que, aunque predicaban la palabra, aunque tomaban el bautismo y la mesa del Señor y tenían disciplina, les faltaba ¿qué? Les faltaba algo profundo. Y ellos decían: necesitamos enfatizar en la regeneración y en la piedad personal. Y hubo un tiempo en donde se enfatizó en esos aspectos, ¿no? Una forma de entender de una manera más completa el llamado a la iglesia, hemos tenido la bendición de vivir en ese tiempo donde podemos mirar hacia atrás y algunos teólogos han comentado esto. El propósito y obra de la iglesia nos ayuda a entender lo esencial, lo básico de la iglesia. Cuando vemos en Hechos capítulo 2:42, ¿alguien puede tener ese texto a la mano, por favor? Hechos 2:42. Nos habla de lo que verdaderamente era esencial para la vida de la iglesia. Nosotros podemos dar muchas vueltas acerca de qué es lo esencial, pero lo verdaderamente esencial está ahí. ¿Y qué dice ese pasaje? ¿Alguien lo puede leer? Dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. De una forma muy resumida, este pasaje nos informa acerca del propósito y obra de la iglesia. Y eso ha llevado a algunos teólogos a hablar de esto. ¿Cuál es el propósito y obra de la iglesia? Dar testimonio acerca de Cristo, tener comunión con Cristo, servir a Cristo y adorar a Cristo. Todo está conectado con la obra de Cristo. ¿Se dan cuenta? Dar testimonio de Cristo, tener comunión con Cristo, servir a Cristo y adorar a Cristo. La iglesia existe para estos propósitos, ¿no? Podemos aprender algo de lo que la iglesia ha creído que es esencial acerca de la iglesia en tiempos pasados, pero también la palabra de Dios nos está informando claramente que es esencial. Algunas cosas que podrían ser periféricas, miren, por ejemplo, una iglesia debe tener un pastor pagado o no. Debe ser dueño del edificio donde se reúnen, sí o no. Debe celebrar cultos o reuniones una vez a la semana, o cada 15 días, o cada 3 días. ¿Qué más? Debe tener un estatus legal como ser una asociación religiosa.
esas son cosas que son periféricas, si nos damos cuenta. Eso no es lo esencial de la iglesia. Y aquí es donde debemos de tener mucho cuidado y donde debemos ir a la palabra una y otra vez con mucho temblor, con mucho temor y temblor, porque realmente, si nos damos cuenta y volvemos al punto, es muy difícil hablar de la iglesia, porque no tenemos ningún pasaje que nos defina o nos dé el concepto de qué es la iglesia y qué hace la iglesia. La historia de la redención no nos da un concepto de iglesia, nos dice cómo se ve y qué hace una iglesia, pero no nos da un concepto de iglesia. Y eso guárdenlo bien en su mente ahorita, porque es muy importante. Algunos autores han podido resumir qué es una iglesia de esta forma, y creo que si lo checamos contra los textos que hemos hablado, que hablan acerca de la iglesia, creo que hacen sentido. Vean esto: una iglesia es una comunidad de creyentes, en primer lugar, en Cristo Jesús, comprometidos a reunirse regularmente. Vean, me encanta ese concepto porque no dice cada cuándo. Dice, para cumplir los propósitos bíblicos bajo un liderazgo espiritual reconocido. ¿Qué les parece ese concepto? Piensen en los textos que hemos hablado. Díganme si les hace sentido. Ojo, esto es un concepto. Todo lo que es un concepto escrito por personas siempre es debatible. Eso no forma parte de nuestras Biblias. Podemos hacerle preguntas a esto, podemos corregir esto también. Entonces, ¿qué les parece este concepto? A ver, de los textos que compartimos, ¿les hace sentido o no? ¿Qué piensan? A ver, Pipe, dinos, ahí como que tú quieres hablar, ya vi. No, bueno, yo no iba a hablar, pero opino, me identifico mucho con eso porque yo creo que hay muchas cosas que se han introducido dentro de la iglesia que no hacen parte de un fundamento bíblico establecido, que nosotros creemos que son parte de lo que la Biblia nos dice que es iglesia. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo, cómo hacemos el culto, ¿cierto? El orden del culto. Entonces, la oración, la alabanza, los anuncios y luego la palabra y luego, ¿cierto? Ese tipo de cosas que mucha gente, si les mueves como ese orden o no vas a una reunión que tenga ese orden establecido, va a crear como un caos en la cabeza de la gente, porque es como el concepto que tenemos de lo que es la iglesia. Me gusta mucho eso porque dice que es una comunidad de creyentes en Cristo Jesús, comprometidos a reunirse regularmente para cumplir los propósitos bíblicos bajo un liderazgo, que creo que es como lo que estábamos viendo acá en Hechos, que era lo que hacía la iglesia primitiva, ¿cierto? Yo siempre he tenido la idea de que, bueno, he tenido como ejemplo siempre la definición de iglesia sobre lo que el libro de Hechos nos enseña acerca de lo que los apóstoles empezaron a hacer en la iglesia que conocemos como la iglesia primitiva. Entonces me gusta mucho esa definición. Gracias, Pipe. Y aquí entra algo muy interesante. Pipe dice, cuando le cambias tantito, ¿verdad? A veces a algunas personas el formato, estamos hablando de la forma, no de la naturaleza, no de lo que está en el fondo de qué es iglesia. Y debemos entender mucho eso. ¿Qué es lo esencial y qué es lo periférico de la iglesia? Una iglesia no es, escuchemos esto, no es un evento, una iglesia no es un lugar, una iglesia es una comunidad de creyentes en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Que lo más profundo que une a esas personas no son sus gustos, no son ni siquiera lo que les cae mal, porque sí hay iglesias que se definen por lo que les cae mal, por lo que no están de acuerdo. Fíjense, eso es muy interesante. Hay iglesias que se definen por sus gustos, por lo que están de acuerdo, pero hay iglesias que se definen por lo que odian, por lo que no están de acuerdo, y ahí encuentran su identidad. Es un grupo de personas que está de acuerdo con votar por la izquierda o por la derecha, son un grupo de personas que están de acuerdo con el gobierno, con el gobierno, que está de acuerdo en los dones o no está de acuerdo con los dones, está de acuerdo con esto, que lo otro. Vean, una iglesia es una comunidad de creyentes en Cristo Jesús. Lo más distintivo, lo que une
a este grupo de personas, se me apagó la cámara, voy a poner otra, es su confianza en que lo que Jesús ha hecho por ellos es completo. Su identidad más básica no está en lo que aman o en lo que odian, no está en sus gustos, no está en lo que no les gusta, está en el poder del Evangelio, en lo que el Evangelio ha hecho en sus vidas. Lo más distintivo de la iglesia es ser una comunidad del Evangelio. Entonces no es un evento, no es una reunión, no es un lugar. Ojo, porque quiero que volvamos al ejercicio del principio. Mucha gente dijo, es que cuando vas a la iglesia, ¿no? Tenemos este lenguaje bastante ya como que en nuestras cabezas, ¿no? Ir a la iglesia, ¿no? La iglesia no es un lugar, nos reunimos como iglesia. Y están tan arraigadas las ideas equivocadas acerca de la iglesia que ya damos por hecho, ¿no? Decimos, vamos a ir a la iglesia. No, vamos a reunirnos como iglesia. Entonces, la iglesia es una comunidad de creyentes comprometidos a reunirse. Esto es muy importante y ahora en pandemia nos ha metido a todos en dilemas impresionantes, ¿no? Reunirse. Pero una comunidad de creyentes se reúne, ¿no? Una comunidad de creyentes se reúne. Cuando el pueblo de Dios se reúne, y eso lo vemos en Hechos, ellos son llamados por Dios. De hecho, iglesia, la raíz de iglesia es eclesia, es llamar. Alguien nos está llamando, Dios nos está llamando, somos los llamados de Dios. La iglesia cuando se reúne, yo sé que esto forma parte del lenguaje que muchos usamos, no quiero condenar a nadie que use este lenguaje, pero quiero que pensemos un poquito más. Decimos, Dios sea bienvenido. Oigan, Dios ya había llegado mucho antes de que nosotros llegáramos. Dios ya estaba ahí, Dios es el que nos llamó a nosotros. Nosotros no llamamos a Dios, somos los llamados por Dios. Ojo, no estoy diciendo que eso sea una herejía, si alguien lo dice aquí, yo entiendo el sentido con que se dice, pero pensemos en esto. La iglesia son los llamados por Dios, somos invitados por Dios. Él nos ha llamado antes a pertenecer a este cuerpo y por eso es muy importante que la iglesia se reúna, porque la iglesia son los que son llamados. Cuando vemos el libro de los Hechos, las reuniones son bastante significativas porque cada reunión representaba a Dios actuando en medio de su pueblo. Entonces, claro que la iglesia debe reunirse regularmente. ¿Cada cuándo? No lo sé. Hay iglesias perseguidas que ni modo. ¿Cada cuánto crees que se reúne una iglesia perseguida? ¿Crees que todos los domingos están ahí juntos? Posiblemente no. Posiblemente se reúnen cada mes, cada año. Y aquí entra algo muy interesante. La iglesia es un don de Dios, la comunidad es un don de Dios. Hay un libro que les voy a recomendar muchísimo y si no lo quieren leer completo, lean nada más el primer capítulo. Se llama se me fue el nombre, es de Dietrich Bonhoeffer. Déjame, ahorita se lo recuerdo porque lo tengo aquí en la punta de la lengua. Este libro se llama Viviendo en Comunidad, así se llama, Viviendo en Comunidad. Y Dietrich Bonhoeffer empieza su capítulo diciendo: ¿cómo menospreciamos y damos por hecho que Dios nos debe la iglesia? Como si la iglesia fuera un lujo, como si la iglesia fuera simplemente una cosa, un accesorio. Él dice, no, la iglesia no es eso, la iglesia es un don de Dios, es gracia de Dios. Y eso lo saben muy bien la gente que está perseguida, la gente que está encarcelada. Sabe que reunirse es algo básico y esencial, es un don de la gracia de Dios. Nosotros no lo valoramos como deberíamos. Entonces, reunirse regularmente forma parte también de la naturaleza de la iglesia. Dice, para cumplir los propósitos bíblicos. ¿Cuáles son los propósitos bíblicos? Aquí hay algo muy interesante. Una iglesia no puede cumplir todos los propósitos bíblicos al mismo tiempo. Hay iglesias que son buenísimas en enseñanza. Dios ha llamado a iglesias a ser fuertes en enseñanza. Qué bueno, gloria a Dios por ello. Hay iglesias que son fuertes hablando de cómo el Espíritu Santo quiere usarnos y cómo los dones son importantes. Hay iglesias que son fuertes sirviendo a su comunidad, a su barrio, a su vecindario, y Dios les ha dado un llamado y una pasión por ello. Hay varios propósitos bíblicos que son importantes, pero una iglesia no puede cumplir todos, puede cumplir algunos.